El domingo hice una visita sorpresa sin avisar a mi hijo. Al llegar, encontré un aviso en la puerta. Nos fuimos de luna de miel a Cancún. Hasta pronto. Al preguntarle a mi nuera, ella respondió: invitamos solo a 700 personas. Y tú no eras importante. Simplemente congelé sus cuentas bancarias y me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Catalina y tengo 64 años. 5 años después de enviudar, pensé que había aprendido a lidiar con la soledad, pero nada me preparó para lo que descubriría ese domingo por la mañana. Había decidido hacer una visita sorpresa a mi hijo David. No es que fuéramos muy cercanos últimamente, pero era mi único hijo, y yo su única familia directa desde que murió su padre. Durante los últimos 3 años, desde que se casó con Samara, nuestras conversaciones se habían vuelto más esporádicas y tensas, pero seguía siendo mi hijo. Manejé los 40 minutos hasta su apartamento con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Llevaba una lasaña casera que había preparado la noche anterior, su platillo favorito desde niño. También había comprado flores frescas del mercado, pensando que tal vez podríamos almorzar juntos y hablar como en los viejos tiempos. Cuando llegué al edificio donde vivían, todo parecía normal. El portero me saludó con una sonrisa, ya me conocía de visitas anteriores. Subí al piso 12 en el elevador, ensayando mentalmente lo que le diría a David. Tal vez podríamos planear una cena familiar para la próxima semana, o incluso un pequeño viaje juntos. Pero cuando llegué a la puerta del apartamento 12B, mi mundo se tambaleó. Había una nota pegada en la puerta, escrita en la letra elegante de Samara. Nos fuimos de luna de miel a Cancún. Hasta pronto. Debajo, en letras más pequeñas: por favor, no dejen correspondencia en la puerta. Me quedé ahí parada, leyendo y releyendo esas palabras. Luna de miel. ¿Luna de miel? ¿Cuándo se habían casado? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las flores se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo del pasillo. David se había casado y no me había invitado. Ni siquiera me había dicho que había una boda. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué su número. Saltó directamente al buzón de voz. Intenté de nuevo. Lo mismo. Entonces llamé al número de Samara. Ella contestó al tercer timbrazo. ¿Catalina? Su voz sonaba sorprendida, pero no exactamente preocupada. ¿Qué necesitas? Samara, acabo de llegar al apartamento de David y hay una nota que dice que se fueron de luna de miel. ¿Se casaron? Hubo una pausa larga, muy larga. Sí, nos casamos el sábado pasado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿El sábado pasado? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no fui invitada? Otra pausa. Cuando Samara habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Ya no era la nuera educada que conocía. Era fría, casi cruel. Catalina, invitamos a 700 personas. Fue una celebración muy grande, muy importante. Y honestamente, tú no eras importante en nuestra lista. Las palabras me golpearon como una bofetada. No era importante. 700 personas, pero yo no era lo suficientemente importante para estar ahí. ¿700 personas? Logré susurrar. ¿Y yo no estaba incluida? No te ofendas, pero David y yo decidimos que queríamos un ambiente positivo en nuestro día especial, sin drama familiar, sin tensiones. Ya sabes cómo pueden ser estas cosas. Drama familiar, tensiones. Como si yo fuera algún tipo de problema en lugar de la madre del novio. Samara, soy su madre. Soy la única familia que le queda. Y él tiene una nueva familia ahora, Catalina, conmigo. Mis padres estuvieron ahí, mis hermanos, todos nuestros amigos. Fue perfecto exactamente como lo planeamos. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo como si las piernas no me fueran a sostener. Esto no podía estar pasando. Este no podía ser mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera de un infarto cuando David tenía apenas 15 años. ¿David está de acuerdo con esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que está de acuerdo.
Fue decisión de ambos. Catalina, no quiero sonar cruel, pero tal vez es hora de que entiendas que David ya no es un niño que necesita que su mamá esté en cada evento importante de su vida. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. Pero lo que más me dolía era la frialdad en su voz, como si estuviera hablando con una extraña molesta. ¿Cuándo regresan?, logré preguntar. En una semana. Pero Catalina, cuando regresemos, necesitamos espacio. Esta es una nueva etapa para nosotros y esperamos que respetes eso. Colgó sin despedirse. Me quedé ahí en el pasillo, con el teléfono todavía pegado a la oreja, tratando de procesar lo que acababa de pasar. 700 personas. Una celebración muy grande, muy importante, y yo no era importante. Recogí las flores del suelo con movimientos automáticos. La lasaña que había traído parecía absurda ahora. Un recordatorio patético de lo ingenua que había sido al pensar que podíamos tener una tarde normal de madre e hijo. Mientras caminaba de regreso al elevador, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. David a los 5 años, llorando porque su padre no había llegado a su obra de teatro escolar, y yo corriendo desde el trabajo para llegar a tiempo. David a los 10 años, cuando le enseñé a andar en bicicleta en el parque porque su padre estaba demasiado ocupado. David a los 15 años, destrozado después del funeral de su padre, y yo prometiéndole que siempre estaríamos juntos, que él era lo más importante en mi vida. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había dejado de ser importante para él? Pensé en Samara, en cómo había llegado a nuestras vidas hace 3 años. Al principio había sido educada, incluso cariñosa, pero gradualmente las invitaciones a cenar se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas de David se acortaron. Las excusas se multiplicaron. Ahora entendía que no había sido gradual en absoluto. Había sido deliberado. Cuando llegué a mi auto, me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y amargas. No era solo el dolor de haber sido excluida de la boda de mi hijo. Era la realización de que había perdido a David sin siquiera darme cuenta de cuándo había pasado. Me quedé ahí sentada en el estacionamiento, viendo a las familias que pasaban. Una pareja joven con un bebé. Una abuela cargando a su nieta. Vida normal, familias normales. Familias donde las madres eran importantes. Por primera vez en 5 años desde la muerte de mi esposo, me sentí completamente sola. No solo físicamente sola, sino abandonada por la única persona que pensé que nunca me dejaría. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una pequeña chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Enojo. No el tipo de enojo explosivo que pasa rápido, sino algo más profundo, más frío. El tipo de enojo que viene cuando finalmente entiendes que has sido tratada como una tonta durante demasiado tiempo. 700 personas habían celebrado la boda de mi hijo, y yo ni siquiera sabía que estaba comprometido. Los siguientes 3 días fueron una nebulosa de dolor y confusión. No podía comer, apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de 700 personas celebrando mientras yo estaba en casa, sin saber nada. El miércoles por la mañana decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir dándole vueltas a lo mismo en mi cabeza sin entender cómo había llegado a este punto. Llamé a mi hermana Elena, que vive en otra ciudad. Necesitaba contarle a alguien lo que había pasado. ¿Cómo es posible que no te hayan invitado?, fue su primera reacción. Catalina, eres su madre. Esto no tiene sentido. Eso es lo que no entiendo, Elena. ¿Cuándo me convertí en la persona que no importa? Elena se quedó callada por un momento. ¿Sabes qué? Voy a llamar a David directamente. Esto es ridículo. No, por favor no lo hagas. Ya me siento suficientemente humillada. Pero Elena tenía razón en algo. Esto no tenía sentido. Las madres no son excluidas de las bodas de sus hijos sin una razón muy grande. Tenía que haber algo más, algo que yo no estaba viendo. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar. Empecé revisando las redes sociales de Samara y David. No había visto sus perfiles en meses, tal vez años. Lo que encontré me dejó sin aliento.
Había fotos de toda la boda. El vestido de Samara era impresionante, obviamente muy caro. La recepción se veía espectacular, en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Había fotos con familiares que reconocí, los padres de Samara, sus hermanos, incluso algunos primos lejanos. Pero lo que más me impactó fueron los comentarios. Cientos de felicitaciones, y entre ellas varios que mencionaban específicamente lo íntima que había sido la celebración, lo perfecta que había sido la familia de ambos lados. Familia de ambos lados, como si yo no existiera. Seguí leyendo y encontré algo que me heló la sangre. Un comentario de la hermana de Samara decía: «Qué bueno que finalmente pudieron tener su día perfecto sin drama familiar». Samara tenía razón al insistir en mantener alejadas las influencias negativas. Influencias negativas. ¿Era yo una influencia negativa? Revisé más fotos y me di cuenta de algo. En todas las fotos familiares, David se veía diferente, no solo feliz, sino aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Cerré la computadora sintiendo náuseas. ¿Realmente me veía mi hijo como una carga? ¿Como algo de lo que tenía que liberarse para ser feliz? Al día siguiente, decidí hablar con María, mi vecina de toda la vida. Ella había conocido a David desde pequeño y siempre había sido como una tía para él. Si alguien podía darme perspectiva, era ella. «María, ¿tú sabías que David se iba a casar?» María me miró con una expresión extraña. «Catalina, pensé que tú no querías hablar de eso. ¿Qué quieres decir?» «Bueno, hace como un mes, David vino a la casa. Estaba buscándote, pero tú no estabas. Me dijo que te había dicho sobre la boda, pero que habías decidido no ir porque no te llevabas bien con Samara». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿David te dijo eso?» «Sí, parecía muy triste. Dijo que respetaba tu decisión, pero que le dolía que no quisieras estar en su día especial». Sentí como si me hubieran abofeteado. David le había dicho a María que yo sabía de la boda y que había decidido no ir. María, yo no sabía nada de ninguna boda. Me enteré cuando fui a visitarlo y encontré la nota en su puerta. La expresión de María cambió completamente. «Ay, Dios mío, Catalina, ¿me estás diciendo que David mintió?» No pude responder. Las piezas del rompecabezas empezaron a acomodarse en mi mente, formando una imagen que no quería ver. Esa noche llamé a David. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba que me explicara qué había pasado. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Mamá». Su voz sonaba cansada. «David, necesitamos hablar». «Estoy en mi luna de miel, mamá. ¿No puede esperar?» «No, no puede esperar. ¿Por qué le dijiste a María que yo sabía de tu boda y había decidido no ir?» Hubo un silencio largo, muy largo. «Mamá, es complicado». «No, David, no es complicado. O me dijiste o no me dijiste. O me invitaste o no me invitaste. ¿Cuál de las dos es la verdad?» «Mira, mamá, Samara pensó que sería mejor. Ella dijo que tú siempre encontrabas algo de qué quejarte en nuestras reuniones familiares y que tal vez sería menos estresante para todos si... ¿Si qué, David? ¿Si me excluían completamente?» «No es que quisiéramos excluirte, es solo que Samara tiene una familia muy unida y quería que el día fuera perfecto. Sin tensiones. Sin tensiones. Como si yo fuera una fuente de problemas en lugar de la mujer que lo había criado sola durante 20 años. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso?» Otra pausa larga. «Mamá, Samara es mi esposa ahora. Tengo que apoyar sus decisiones». Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado en mi vida. Mi hijo había elegido apoyar a una mujer que había estado en su vida por 3 años, por encima de la madre que había estado ahí durante 32 años. «David, ¿recuerdas cuando tu padre murió y te prometí que siempre estaríamos juntos?» «Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Las cosas cambian». «Tienes razón, las cosas cambian». Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente tranquila. Por primera vez en días, tenía claridad absoluta sobre la situación. No había sido un malentendido. No había sido un error de comunicación. Había sido una decisión deliberada excluirme de la vida de mi hijo, y él había estado completamente de acuerdo con eso.
Pero mientras estaba ahí sentada en mi cocina, mirando la foto de David en su graduación que tenía en el refrigerador, empecé a recordar cosas. Cosas que había ignorado o justificado durante los últimos 3 años. Las llamadas de David que se habían vuelto más cortas y menos frecuentes. Las veces que había llegado a cenar a su casa, y Samara había encontrado excusas para salir. Los comentarios sutiles de Samara sobre cómo yo controlaba demasiado a David o cómo él necesitaba más independencia. Y luego recordé algo más específico. Hace 6 meses, David me había pedido dinero prestado para una emergencia. $500 que necesitaba urgentemente para reparar su auto. Yo se los había dado sin hacer preguntas, como siempre hacía. Pero ahora, viendo las fotos de su luna de miel en un resort de 5 estrellas, empezaba a sospechar que esa emergencia había sido parte del fondo para la boda. La boda a la que no fui invitada. Fui a mi escritorio y saqué mi chequera. Empecé a revisar todos los cheques que le había dado a David en los últimos 2 años. Reparación del auto, $500. Emergencia médica de Samara, $800. Depósito para un apartamento nuevo, $1,200. Gastos inesperados del trabajo, $300. En total, había dado más de $4,000 en los últimos 2 años para emergencias que ahora sospechaba habían sido gastos de boda. Me había financiado mi propia exclusión. Cerré la chequera y me quedé ahí sentada en la oscuridad de mi casa, procesando la magnitud de lo que había descubierto. No solo había sido excluida y mentida, sino que había sido usada. Por primera vez en mi vida adulta, me pregunté si realmente conocía a mi hijo. El David que yo recordaba, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, nunca habría hecho esto. Pero el hombre que había estado en el teléfono conmigo esa noche, el que había elegido lastimar a su madre para complacer a su esposa, ese hombre era un extraño. Y tal vez era hora de que yo dejara de ser la madre ingenua que siempre tenía excusas para todo y empezara a ser la mujer que sabía defender su dignidad. El viernes por la mañana, decidí que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. No podía actuar basándome solo en sospechas y dolor. Necesitaba hechos concretos. Llamé a Carmen, una antigua compañera de trabajo de David. Ella había sido invitada a algunas de nuestras cenas familiares en el pasado y siempre había sido muy observadora. Si alguien había notado cambios en la dinámica familiar, sería ella. Carmen, sé que esto va a sonar extraño, pero necesito preguntarte algo sobre David y Samara. Claro, Catalina, ¿qué necesitas saber? ¿Tú sabías que se iban a casar? Carmen se quedó callada por un momento. Catalina, yo. Pensé que tú lo sabías. Samara me dijo hace meses que estaban planeando una boda pequeña e íntima, solo para familia cercana y amigos muy especiales. Familia cercana. Yo era la única familia cercana que tenía David. ¿Samara te dijo eso directamente? Sí, nos encontramos en el supermercado hace como 3 meses. Me estuvo contando sobre los planes de la boda y mencionó que tú habías decidido no involucrarte mucho en la planificación porque querías que ellos tuvieran su espacio. Otra mentira. Samara había estado preparando el terreno durante meses, asegurándose de que cuando llegara el momento, todos pensaran que la exclusión había sido mi decisión. Carmen, ¿alguna vez notaste algo raro en la forma en que Samara hablaba de mí? Hubo una pausa larga. Bueno, ahora que lo mencionas, ella siempre encontraba maneras de mencionar que tú eras muy protectora con David. Decía cosas como que era difícil para David establecer límites contigo porque eras muy emocional cuando se trataba de cambios en su vida. Emocional, protectora. Las palabras me golpearon como piedras. Samara había estado pintando un retrato de mí como una madre controladora y problemática, y aparentemente había sido muy convincente. ¿David alguna vez dijo algo similar? No directamente, pero... Catalina, ¿puedo ser honesta contigo? Por favor. En los últimos meses, cuando hablaba de ti, David parecía cansado, como si hablar de situaciones familiares fuera agotador para él. Nunca dijo nada malo específicamente,
pero daba la impresión de que las cosas en casa eran complicadas. Colgué el teléfono sintiendo como si hubiera recibido un diagnóstico médico devastador. Samara no solo había mentido sobre mí, sino que había estado manipulando la percepción que otros tenían de nuestra relación durante meses, tal vez años. Esa tarde decidí hacer algo que me daba mucha vergüenza, pero que necesitaba hacer: hablar con Rosa, la madre de Samara. Había conocido a Rosa varias veces en reuniones familiares y siempre había parecido una mujer razonable. Tal vez ella pudiera darme alguna perspectiva sobre lo que había pasado. Busqué su número en mi teléfono y la llamé, con el corazón latiendo fuertemente. «Rosa, soy Catalina, la madre de David». «Ay, Catalina, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, querida?». Su tono era cálido y genuino, lo que me confundió aún más. «Rosa, necesito preguntarte algo. ¿Tú sabías que David y Samara se casaron el sábado pasado?». «Por supuesto, fue una boda hermosa, aunque me extrañó mucho que no estuvieras ahí. Samara nos dijo que habías tenido una emergencia familiar y no podías viajar». «Emergencia familiar». Otra mentira. «Rosa, no tuve ninguna emergencia. Ni siquiera sabía que había una boda. Me enteré cuando fui a visitar a David y encontré una nota en su puerta». El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. «Catalina, eso no puede ser cierto. Samara nos dijo específicamente que habías llamado esa mañana para disculparte por no poder estar ahí». «Rosa, te juro por la memoria de mi esposo que no sabía nada de esta boda». Escuché a Rosa suspirar profundamente. «Ay, Dios mío, Catalina, si lo que me estás diciendo es verdad. Yo no entiendo por qué Samara nos mentiría sobre esto». «Yo tampoco lo entiendo, Rosa, pero necesito que sepas que jamás habría faltado a la boda de mi hijo por elección propia». «Por supuesto que no. Eres su madre. Catalina, esto me está poniendo muy incómoda. Déjame hablar con Samara cuando regrese de su luna de miel y aclarar qué pasó exactamente». Después de colgar con Rosa, me senté en mi cocina sintiéndome mareada. Las mentiras eran más extensas de lo que había imaginado. Samara no solo me había excluido, sino que había creado toda una narrativa falsa para justificar mi ausencia ante su familia. Pero mientras estaba ahí sentada, recordé algo más. Hace 2 meses, David me había llamado para pedirme que fuera avalista en un préstamo para su auto nuevo. Yo había firmado los papeles sin hacer preguntas porque confiaba en él completamente. Fui a mi archivero y saqué las copias de los documentos del préstamo. Al revisarlos más cuidadosamente, me di cuenta de que no era solo para un auto. Era un préstamo personal por $15,000 y yo era responsable si él no podía pagar. $15,000. Exactamente el tipo de cantidad que alguien podría necesitar para una boda costosa. Llamé al banco para verificar el estado del préstamo. La representante me confirmó mis peores sospechas. «Señora, el préstamo está al día, pero puedo ver que se han hecho varios retiros grandes en efectivo en las últimas semanas. ¿Necesita los detalles específicos?». «Sí, por favor. Hubo un retiro de $5,000 hace 3 semanas, otro de $4,000 hace 2 semanas y uno final de $3,000 la semana pasada». Las fechas coincidían perfectamente con los preparativos de boda. David había usado mi firma, mi crédito, mi responsabilidad financiera para pagar una celebración a la que deliberadamente no me invitó. Esa noche revisé todos mis registros financieros de los últimos 3 años. Lo que encontré me enfermó. No habían sido solo los $4,000 en emergencias que había calculado antes. Había más. Los regalos de Navidad costosos que David insistía en que no podía permitirse, pero que quería darle a Samara. Los depósitos de seguridad para apartamentos que habían decidido no tomar. Las cuentas médicas inesperadas, que resultaron ser tratamientos estéticos para Samara. En total, en los últimos 3 años, había dado o prestado más de $12,000 a David, sin contar el préstamo de $15,000 del que era avalista. $27,000 que habían contribuido directa o indirectamente a una vida que deliberadamente me excluía. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era darme cuenta de cómo había sido manipulada sistemáticamente.
Cada vez que David me pedía ayuda financiera, venía con una historia de emergencia o necesidad urgente. Siempre parecía avergonzado de tener que pedirme, siempre prometía devolverme el dinero pronto. Ahora entendía que no era vergüenza lo que veía en su cara. Era culpa. Culpa porque sabía exactamente para qué estaba usando mi dinero y sabía que yo no tenía idea. Me quedé despierta toda esa noche, mirando el techo de mi recámara. En mi mente, reproducía conversación tras conversación de los últimos 3 años, viendo ahora las señales que había ignorado. Las veces que Samara había cambiado de tema cuando yo mencionaba planes futuros que incluían a David. Las veces que David había evitado mi mirada cuando le preguntaba sobre sus planes de boda, siempre diciendo que aún no habían decidido nada definitivo. Las veces que había sentido que algo estaba mal, pero había decidido no presionar porque no quería ser la suegra entrometida. Había estado tan preocupada por no ser invasiva que había permitido ser completamente excluida. Pero también recordé algo más. Hace un año, David había mencionado casualmente que Samara pensaba que yo interferías demasiado en su relación. En ese momento, me había dolido, pero había decidido dar un paso atrás, dar más espacio, ser menos presente. Ahora me daba cuenta de que ese había sido exactamente el objetivo. Samara había plantado esa semilla para que yo misma me alejara, haciendo su trabajo de exclusión más fácil. Mientras las primeras luces del amanecer entraban por mi ventana, tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima en esta situación. No iba a seguir financiando mi propia humillación. Era hora de que David y Samara entendieran que las acciones tienen consecuencias. Y era hora de que yo recuperara mi dignidad. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Ya no había confusión. Ya no había dudas sobre lo que tenía que hacer. David y Samara habían tomado sus decisiones. Ahora yo tomaría las mías. Lo primero que hice fue llamar al banco donde David tenía sus cuentas. Yo había sido cosignataria en varias de ellas desde que él era joven, primero para ayudarlo a establecer crédito y luego por conveniencia cuando necesitaba hacer transferencias rápidas para sus emergencias. Buenos días. Necesito remover mi nombre de todas las cuentas compartidas con mi hijo David Morales. El representante del banco revisó mis registros. Señora Morales, veo que usted es cosignataria en una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros y también avalista en un préstamo personal. ¿Está segura de que quiere remover su nombre de todas? Completamente segura. Muy bien. Para el préstamo personal, necesitaríamos que el titular principal haga otros arreglos para el aval o que pague el saldo restante. ¿Quiere que contactemos al señor David Morales para discutir las opciones? Sí, por favor. Y también necesito congelar cualquier acceso futuro a líneas de crédito que puedan estar vinculadas a mi información personal. Después del banco, llamé a la compañía de seguros. David había estado en mi póliza de seguro de auto durante años, incluso después de casarse, porque el costo era menor como conductor adicional en mi póliza que tener su propia cobertura. Necesito remover a David Morales de mi póliza de seguro de auto, efectivo inmediatamente. Señora Morales, ¿está segura? Esto significa que el señor David ya no tendrá cobertura bajo su póliza. Estoy completamente segura. Mi siguiente llamada fue a la compañía de teléfonos. David y Samara habían estado en mi plan familiar durante 2 años porque, según David, les estaba ayudando a ahorrar dinero mientras establecían su nueva vida juntos. Quiero remover 2 líneas de mi plan familiar. En cada llamada, sentía como si me estuviera quitando cadenas que no me había dado cuenta de que llevaba puestas. Cadenas que yo misma me había puesto, pensando que estaba siendo una madre útil y amorosa. El golpe maestro vino cuando llamé a mi contador. Él había estado manejando mis impuestos durante años y conocía todos mis gastos y deducciones. Roberto, necesito que revises todos los pagos que he hecho a David en los últimos 3 años y me digas si hay alguna forma legal de tratarlos como préstamos en lugar de regalos. Catalina, eso es una excelente pregunta. Si tienes documentación de que eran préstamos, aunque sea informal, podrías establecer términos de pago. ¿Tienes algún registro escrito?
Tengo mensajes de texto donde David prometía devolverme el dinero y emails donde me explicaba para qué era cada cantidad. Perfecto. Eso es documentación suficiente. Puedo preparar una carta formal de cobro de deuda si eso es lo que quieres hacer. Quiero hacer exactamente eso. Mientras Roberto preparaba los documentos legales, yo seguí con mi plan. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que había dado a David para emergencias reales solamente. Cambié las claves de todas mis cuentas bancarias. Removí a David como beneficiario de mi seguro de vida. Cada acción se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. El miércoles por la tarde, mi teléfono sonó. Era David. «Mamá, ¿qué está pasando? El banco me llamó diciendo que ya no soy consignatario en las cuentas y que necesito hacer arreglos para el préstamo inmediatamente». Su voz sonaba confundida, incluso un poco irritada, como si yo hubiera hecho algo irrazonable. «Hola, David. ¿Cómo está tu luna de miel?» «Mamá, no cambies el tema. ¿Por qué estás haciendo esto?» «Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Estoy estableciendo límites apropiados entre una madre y su hijo adulto e independiente». «¿Límites? Mamá, esto va a causarnos problemas serios. El pago del préstamo se vence la próxima semana y yo no tengo todo el dinero disponible en este momento». Ah, ahí estaba. No había llamado porque estuviera preocupado por mí o porque quisiera disculparse por excluirme de su boda. Había llamado porque necesitaba mi dinero. «David, ¿recuerdas que me dijiste que Samara pensaba que el día de su boda sería perfecto sin tensiones familiares?» «Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con...?» «Bueno, he decidido aplicar esa misma filosofía a mi vida financiera. Mi vida será perfecta sin las tensiones de ser constantemente usada por mi propia familia». Hubo un silencio largo. «Mamá, no entiendo por qué estás actuando así. Si esto es por la boda, ya te expliqué que fue decisión de Samara y yo la apoyé porque ella es tu esposa y tienes que apoyar sus decisiones. ¿Sí? ¿Ya me dijiste eso? Bueno, David, yo también he tomado una decisión y espero que tú la apoyes». «¿Qué decisión?» «La decisión de ya no financiar una relación que claramente no me valora». «Mamá, tú sabes que te valoramos. Es solo que...» «¿Me valoran?» «David, pagué indirectamente por una boda a la que no fui invitada. Fui avalista de un préstamo que se usó para una celebración que me excluyó deliberadamente. He dado $27,000 en los últimos 3 años para apoyar una vida que aparentemente es mejor sin mí». Otro silencio, más largo esta vez. «No sabía que habías estado llevando la cuenta». «No estaba llevando la cuenta, David. Estaba siendo una madre generosa. Pero cuando tu generosa madre no es lo suficientemente importante para estar en tu boda, entonces tal vez es hora de que dejes de necesitar su generosidad». «Mamá, por favor, podemos hablar de esto cuando regrese, pero ahora mismo necesito que restaures las cuentas bancarias porque...» «No». La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que había esperado. «¿Cómo que no? No voy a restaurar nada. Y David, mi contador, va a enviarte una carta oficial solicitando un plan de pago para los $27,000 que me debes de los últimos 3 años». «Mamá, esos eran regalos. Tú nunca dijiste que eran préstamos». «Tienes razón, nunca lo dije. Pero tengo todos los mensajes donde tú prometiste devolverme el dinero. Y tengo emails donde explicas específicamente para qué necesitabas cada cantidad. Mi contador dice que eso constituye documentación suficiente para establecer que eran préstamos, no regalos. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo. Pero somos familia». Esas palabras me golpearon como una cachetada. ¿Familia? David, las familias se invitan mutuamente a las bodas. Las familias no mienten a sus madres sobre eventos importantes. Las familias no usan el dinero de sus madres para pagar celebraciones que excluyen a esas mismas madres. «Mamá, por favor». Samara tenía razón sobre una cosa, David. Tu vida es mejor sin tensiones familiares. Así que te voy a dar exactamente eso. Una vida completamente libre de las tensiones de tener una madre. No digas eso. Es demasiado tarde, David. Tú y Samara tomaron esa decisión cuando planearon una boda secreta y mintieron a todo el mundo sobre por qué yo no estaba ahí.
Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de adrenalina, de la sensación embriagadora de finalmente haber defendido mi dignidad. 10 minutos después, David volvió a llamar. No contesté. Llamó de nuevo. No contesté. Entonces llamó Samara. Esta vez sí contesté. Catalina, ¿qué diablos está pasando? David está completamente alterado. Su voz ya no tenía ningún rastro de la falsa dulzura que había usado conmigo en el pasado. Hola, Samara. ¿Cómo está Cancún? No juegues conmigo. David me contó lo que estás haciendo y es ridículo. Estás actuando como una niña berrinchuda. ¿Una niña berrinchuda? Interesante. ¿Sabes lo que es realmente infantil, Samara? Mentirle a todo el mundo sobre por qué la madre del novio no estuvo en su boda. ¿De qué estás hablando? Hablé con tu madre, Samara. Le dijiste que yo había tenido una emergencia familiar. Hablé con Carmen. Le dijiste que yo había decidido no involucrarme en la planificación. Hablé con María, mi vecina. David le dijo que yo sabía de la boda, pero había decidido no ir. Silencio. ¿Cuántas versiones diferentes de mentiras inventaron para explicar mi ausencia? Catalina, nosotros solo queríamos. No me importa lo que querían. Lo que importa es lo que hicieron. Y lo que hicieron fue usar mi dinero para financiar mi propia humillación. Nadie te obligó a dar ese dinero. Tienes razón. Nadie me obligó. Lo di porque pensé que estaba ayudando a mi hijo a construir una vida feliz. No sabía que esa vida feliz requería específicamente mi exclusión. Catalina, estás siendo dramática. ¿Dramática? Samara, ustedes tuvieron una boda de 700 personas y no invitaron a la única madre que tiene David. Si alguien está siendo dramática, no soy yo. Mira, tal vez podamos arreglar esto cuando regresemos. Podemos tener una pequeña celebración familiar o algo así. La audacia de esa mujer me dejó sin palabras por un momento. ¿Una pequeña celebración familiar, como consolación por haberme perdido el evento real? Catalina, no lo pongas así. ¿Cómo lo pongo entonces, Samara? ¿Cómo una segunda oportunidad para la madre que no era lo suficientemente importante para la primera? Está bien, claramente estás demasiado alterada para tener una conversación racional ahora mismo. Y colgó. Me quedé ahí sentada, mirando el teléfono, sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Por primera vez en años, David y Samara necesitaban algo de mí más de lo que yo necesitaba algo de ellos. Y por primera vez en mi vida, no iba a dárselo solo porque me lo pidieran. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba constantemente con emergencias de David. No había mensajes pidiendo favores o transferencias urgentes. Era como si hubiera cortado un cordón umbilical financiero que no me había dado cuenta de que estaba ahí. El viernes por la tarde, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré algo que me hizo sonreír amargamente. Una tarjeta del Día de las Madres que David me había dado hace 2 años. En el frente decía, para la mejor mamá del mundo, y adentro había escrito, gracias por siempre estar ahí cuando te necesito. No sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti. Bueno, ahora lo iba a averiguar. El domingo por la mañana, exactamente una semana después de mi visita fallida a su apartamento, David apareció en mi puerta. Se veía cansado, bronceado por el sol de Cancún, pero sobre todo, se veía desesperado. Mamá, necesitamos hablar. Lo dejé entrar, pero no le ofrecí café como siempre hacía. Nos sentamos en la sala, él en el sofá donde había pasado tantas tardes de su infancia viendo televisión, yo en mi sillón favorito, manteniendo distancia. Mamá, esto ha ido demasiado lejos. El banco me dio 2 semanas para conseguir un avalista nuevo o pagar el préstamo completo. No tengo $15,000 disponibles ahora mismo. ¿Qué problema? Mi voz sonó más fría de lo que había planeado. ¿Qué problema? Mamá, este es un problema serio. Mi crédito va a quedar arruinado si no puedo hacer este pago. David, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre apoyar las decisiones de tu esposa?
¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, esta es mi decisión, y esperaría que, como mi hijo, la apoyaras. Se quedó callado por un momento, procesando lo que acababa de decirle. Mamá, no puedes comparar estas situaciones. ¿Por qué no? Tú elegiste apoyar la decisión de Samara de excluirme de tu boda, incluso sabiendo que me lastimaría profundamente. Yo estoy eligiendo apoyar mi propia decisión de ya no ser tu red financiera de seguridad. Pero yo soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, pero aparentemente ser tu madre no me garantizó ni siquiera ser invitada a tu boda. David se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. Mamá, sé que cometimos un error con la boda. Samara lo admite también. Estaba nerviosa porque todo saliera perfecto y pensó que sería menos complicado si... ¿Sí qué, David? Si eliminaban a la única persona que podría haber estado emocionalmente alterada porque su hijo se estaba casando. Algo así. La honestidad brutal de esa respuesta me golpeó como una bofetada. Entonces, admites que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Mamá, no lo planeamos para lastimarte. ¿No? Entonces, ¿qué era? Una coincidencia que la única persona excluida fuera precisamente la que más se habría emocionado por estar ahí. David no respondió. David, durante 32 años, he estado en cada evento importante de tu vida. Cada graduación, cada recital, cada partido de fútbol, cada premio que ganaste. Trabajé turnos dobles para poder comprar tu uniforme de graduación. Ahorré durante meses para tu fiesta de graduación. Y cuando llegó el momento del evento más importante de tu vida, decidiste que yo era prescindible. No eres prescindible, mamá. Entonces, explícame por qué fui la única persona eliminada de una celebración de 700 personas. ¿Por qué? Se detuvo, claramente luchando con las palabras. ¿Por qué qué, David? Porque Samara dijo que siempre haces que las cosas sean sobre ti. Las palabras salieron de su boca y se quedaron colgando en el aire entre nosotros como humo tóxico. ¿Que hago que las cosas sean sobre mí? Ella dijo que en las reuniones familiares siempre encuentras algo de qué preocuparte o algo que comentar sobre nuestras decisiones. Y que el día de la boda queríamos que todo fuera sobre nosotros, no sobre manejar tú. ¿Mi qué? Tu necesidad de estar involucrada en todo. Me quedé sentada en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. Según Samara, y aparentemente según David también, yo era una madre entrometida que no podía dejar que sus hijos adultos tuvieran sus propios momentos sin hacer todo sobre mí. David, ¿puedes darme un ejemplo específico de cuándo hice que algo fuera sobre mí en lugar de sobre ustedes? Se quedó callado, pensando. Bueno, como en la cena de Navidad del año pasado, cuando preguntaste por qué no habíamos puesto tu foto en la mesa de fotos familiares. Había fotos de todos los miembros de ambas familias, incluyendo mascotas, pero no había ni una sola foto mía, y solo pregunté si había sido un olvido. Pero hiciste que se sintiera incómodo. ¿Preguntar por qué fui la única persona excluida de una exhibición familiar hizo que se sintiera incómodo? Sí. David, ¿alguna vez se te ocurrió que tal vez yo me sentí incómoda al darme cuenta de que había sido deliberadamente excluida? Mamá, no fue deliberado. ¿Cómo no fue deliberado excluirme de tu boda? David se quedó callado. ¿Sabes qué creo que realmente pasó, David? Creo que Samara se sintió threatened por nuestra relación desde el principio. Creo que no le gustaba que tuvieras una madre que te amaba incondicionalmente y que estaba dispuesta a ayudarte cuando la necesitaras. Así que decidió pintarme como una madre controladora para justificar alejarme de tu vida. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué cada emergencia para la que me pediste dinero en los últimos 3 años coincidió con planes o gastos que beneficiaron directamente a Samara. David parpadeó. ¿Qué quieres decir? La emergencia médica de Samara, que costó $800, resultó ser un tratamiento de Botox. Lo vi en sus fotos de Instagram. El depósito para un apartamento que decidieron no tomar fue usado para el anillo de compromiso. Vi las fechas en los recibos que dejaste en mi cocina.
La reparación del auto se convirtió en el vestido de novia. ¿Quieres que siga? La cara de David se puso pálida. Mamá, tú conscientemente me mentiste para conseguir dinero para gastos que sabías que yo habría cuestionado si hubiera sabido la verdad. No fue así. ¿No? Entonces dime, David, ¿alguna vez le dijiste a Samara que le estabas pidiendo dinero a tu madre para pagar sus caprichos? Ella no sabía. Por favor, Samara sabía exactamente de dónde venía el dinero. De hecho, apuesto a que fue idea de ella pedirme el dinero en primer lugar. Mamá, tú estás inventando cosas. ¿Estoy inventando que me usaron financieramente durante años para construir una vida que deliberadamente me excluía? David se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. Mamá, tal vez cometimos errores, pero no puedes cortar toda la ayuda de un día para otro. Necesitamos tiempo para ajustarnos. ¿Tiempo para ajustarse? David, han tenido 3 años para ajustarse a la idea de ser financieramente independientes. En cambio, eligieron volverse cada vez más dependientes de mí mientras me alejaban cada vez más de sus vidas. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Ustedes querían mi dinero, pero no me querían a mí. Bueno, adivina qué. No pueden tener uno sin el otro. David se volteó hacia mí y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto antes. Pánico real. Mamá, si no nos ayudas con este préstamo, vamos a tener problemas serios. El apartamento, el auto, todo está conectado con nuestro crédito. David, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando tu padre murió? ¿Qué? Me dijiste que siempre íbamos a estar juntos, que éramos un equipo, que siempre nos cuidaríamos mutuamente. Sí, lo recuerdo. Bueno, resultó que cuidarnos mutuamente significaba que yo te cuidaba financieramente y tú me cuidabas manteniéndome ignorante de los eventos importantes de tu vida. Mamá, por favor. David, voy a decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Amar a alguien no significa permitir que te use. Ser una buena madre no significa financiar mi propia irrelevancia en la vida de mi hijo. Me levanté de mi sillón, indicando que la conversación había terminado. Necesito que te vayas ahora. Mamá, no puedes hacer esto. Puedo, y lo estoy haciendo. David caminó hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Y si resolvemos lo del préstamo nosotros solos? ¿Volverían las cosas a la normalidad? La pregunta me rompió el corazón, porque me di cuenta de que David realmente no entendía el daño que había causado. Pensaba que esto era solo una disputa financiera que se podía resolver con dinero. David, no hay vuelta a la normalidad. La normalidad era que yo financiara una relación que no me valoraba. Esa normalidad se acabó para siempre. Se fue sin decir nada más, y yo me quedé parada en mi sala, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Por primera vez en años, mi futuro no incluía ser la red de seguridad de nadie más que la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía como libertad. 6 meses después de esa conversación con David, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, más pequeño pero con una vista hermosa del parque, tomando mi café matutino y leyendo las noticias en mi tablet. Era un domingo por la mañana tranquilo, exactamente el tipo de mañana que había aprendido a apreciar. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. «Catalina, soy Rosa, la mamá de Samara». Mi estómago se tensó inmediatamente. No había hablado con Rosa desde aquella conversación reveladora hace meses. «Hola, Rosa, ¿cómo estás?» «Catalina, necesito hablar contigo. ¿Podríamos encontrarnos para tomar un café? Hay algo que necesitas saber». 1 hora después, estaba sentada frente a Rosa en una cafetería céntrica. Se veía incómoda, nerviosa, como si estuviera cargando un peso que no sabía cómo descargar. «Catalina, lo que voy a decirte va a ser difícil de escuchar. Rosa, después de lo que he pasado este año, estoy preparada para cualquier cosa. David y Samara se están divorciando. No fue la sorpresa que Rosa esperaba que fuera. En el fondo, había estado esperando esta noticia. ¿Qué pasó?» Rosa suspiró profundamente. «Después de que les cortaste el apoyo financiero, las cosas se pusieron muy difíciles para ellos.
David tuvo que trabajar turnos extra para cubrir el préstamo. Samara tuvo que conseguir un trabajo de verdad por primera vez en años. Y bajo esa presión, salió su verdadera personalidad. Exactamente, Catalina, las cosas que mi hija le dijo a David durante esos meses, las cosas que me dijo a mí sobre ti. Me doy cuenta ahora de que había estado mintiendo desde el principio. ¿Qué quieres decir? Samara me confesó que nunca tuvo una emergencia médica. Me confesó que sabía exactamente de dónde venía el dinero que David te pedía prestado. Me confesó que fue idea de ella excluirte de la boda desde el principio. Sentí una validación agridulce. Había tenido razón, pero no me alegraba tenerla. ¿Y David? David está destrozado, Catalina. No solo por el divorcio, sino por todo lo que ha descubierto sobre su matrimonio, sobre las mentiras, sobre cómo Samara lo manipuló para alejarse de ti. Rosa, aprecio que me cuentes esto, pero... Catalina, él quiere hablar contigo. Ha estado en terapia durante 3 meses, tratando de entender cómo llegó a este punto. Su terapeuta le dijo que necesita hacer las paces contigo antes de poder seguir adelante. ¿Y qué quiere exactamente? Disculparse, de verdad, y preguntarte si hay alguna manera de reconstruir una relación contigo. Me quedé callada por un momento, tomando un sorbo de mi café y mirando por la ventana hacia la calle donde la gente pasaba viviendo sus vidas normales. Rosa, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Durante todos estos años, ¿tú realmente creías que yo era el tipo de madre que describía Samara? ¿Controladora, entrometida, dramática? Rosa bajó la mirada, avergonzada. Honestamente, Catalina, yo quería creer en mi hija. Cuando ella me contaba cosas sobre ti, yo las aceptaba porque era más fácil que cuestionar si mi propia hija me estaba mintiendo. Entiendo. Pero después de ver cómo trató a David cuando ya no tenían tu dinero, después de ver la frialdad con la que hablaba de ti incluso después del divorcio, me di cuenta de que había estado ciega. Rosa, ¿Samara alguna vez mostró remordimiento por lo que hizo? No, ni una vez. De hecho, le dijo a David que todo era culpa tuya por reaccionar exageradamente a la situación de la boda. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Samara. Pero también me dijo algo sobre David. Finalmente estaba viendo a su ex esposa tal como realmente era. ¿David sabe que estás hablando conmigo? No, esto fue idea mía. Pero Catalina, ese muchacho ha llorado más en los últimos 3 meses que en toda su vida adulta. No solo por el divorcio, sino por darse cuenta de lo que perdió contigo. 2 semanas después, David apareció en mi puerta de nuevo. Pero esta vez era diferente. Se veía mayor, más delgado, y había algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad genuina. Mamá, ¿puedo pasar? Esta vez sí le ofrecí café. Nos sentamos en la pequeña cocina de mi nuevo apartamento, un espacio que él nunca había visto, porque nunca me había visitado desde que me mudé. Mamá, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Tienes razón, no lo tienes. Pero lo voy a pedir de todas formas, no porque crea que lo merezco, sino porque necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hice. ¿Qué entiendes exactamente, David? Entiendo que dejé que una mujer que había estado en mi vida por 3 años me convenciera de traicionar a la mujer que había estado en mi vida por 32 años. Entiendo que usé tu amor incondicional como una licencia para tratarte mal. Entiendo que tomé tu generosidad y la convertí en mi derecho. Estas eran las palabras que había esperado escuchar durante meses, pero ahora que las estaba escuchando, no sentía la satisfacción que había esperado. Solo sentía cansancio. David, ¿sabes cuál fue la parte más dolorosa de todo esto? Dímelo. No fue ser excluida de tu boda, no fue descubrir las mentiras, fue darme cuenta de que el hijo que crié, el hijo que enseñé a valorar la honestidad y la lealtad, había desaparecido por completo. David comenzó a llorar. Lágrimas reales, no el tipo de lágrimas manipuladoras que había visto antes. Mamá, yo también perdí a esa persona, y no sé cómo recuperarla. David, ¿realmente quieres recuperarla? ¿O solo quieres que las cosas vuelvan a ser como antes?
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes yo financiaba tu vida sin cuestionar nada. Antes tú podías tratarme mal y yo siempre estaría ahí. Antes no había consecuencias para tus acciones. No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué quieres entonces? Quiero una oportunidad de ser el hijo que debía haber sido siempre. Quiero demostrar que puedo cuidarte a ti tanto como tú me cuidaste a mí. Me quedé callada por un momento, estudiando su cara, buscando signos de manipulación o desesperación. Lo que vi fue algo diferente: determinación y autodesprecio a partes iguales. David, si vamos a reconstruir algún tipo de relación, van a ser bajo mis términos. Entiendo. No más apoyo financiero. Nunca. No importa cuál sea la emergencia. Entiendo. No más mentiras, ni blancas, ni grandes, ni pequeñas. Si me preguntas algo, quiero la verdad completa. Entiendo. Y David, no puedes volver a permitir que nadie, ninguna novia, ninguna esposa, ningún amigo, me trate como si fuera prescindible en tu vida. Nunca más. ¿Estás seguro? Porque la próxima vez que alguien te diga que soy demasiado involucrada o demasiado emocional o cualquier otra cosa, esta conversación será la última que tengamos. Estoy seguro. Los siguientes meses fueron lentos. David cumplió su palabra. No pidió dinero, no mintió, y gradualmente comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación madre-hijo. Pero no era la misma relación que habíamos tenido antes. Era mejor. Un año después, estaba en mi pequeño jardín plantando tomates cuando David llegó de visita. Traía flores, como hacía ahora cada vez que venía. ¿Cómo van las plantas? Bien. Es relajante cuidar algo que crece porque yo me ocupo de ello, no porque necesite mi dinero. David sonrió tristemente. Mamá, ¿alguna vez vas a dejar de hacerme recordar lo idiota que fui? Probablemente no. Pero también voy a recordarte lo inteligente que te has vuelto. Nos sentamos en mi pequeña terraza, él bebiendo limonada que había hecho yo tomando mi té de la tarde. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Me perdonas realmente? Pensé en esa pregunta por un largo momento. David, yo te perdono, pero más importante que eso, finalmente me perdono a mí misma. ¿Por qué necesitabas perdonarte a ti misma? Por haber confundido ser una madre amorosa con ser una madre que permite todo. Por haber pensado que mi valor como madre dependía de cuánto dinero pudiera dar. Por haber tenido tanto miedo de perderte que permití que me trataras mal. Mamá, tú nunca hiciste nada malo. Sí lo hice, David. Te enseñé que podías tratarme mal sin consecuencias. Te enseñé que mi amor era incondicional, pero que mi respeto por mí misma era negociable. David asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le dije. ¿Qué? Pensé que perder a mi hijo sería lo peor que me podría pasar. Pero resulta que recuperar mi dignidad fue lo mejor que me pasó. ¿Y ahora? Ahora tengo ambas cosas. Un hijo que me respeta y el respeto por mí misma. Mientras el sol se ponía sobre mi pequeño apartamento, con mi jardín floreciendo y mi hijo sentado a mi lado bebiendo limonada que había hecho con mis propias manos, me di cuenta de algo. A los 65 años, finalmente había aprendido la diferencia entre ser amada y ser respetada, y había decidido que nunca más tendría una sin la otra.